Entonces, si siguen ofendiendo a México, nosotros vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos. Que el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Y estoy seguro que no solo los mexicanos, y también de otros países de América Latina que están en Estados Unidos, sino hasta los mismos estadounidenses van a estar a favor de nosotros. Porque ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento, el de la invasión. ¿Qué se creen estos mequetrefes? Intervencionistas. No fue diplomático. Ya nada más le faltó que dijera: ¡váyanse al carajo! ¡Es de mierda! Sí. ¿Te acuerdas? Sí, es complicado. O sea, para los Estados Unidos o para los dirigentes están esperando que el presidente de México se vaya, empiece un proceso de ablandamiento nuevamente de México, de sometimiento de los políticos de turno en México. Ciertamente es un tema del cual yo he estado pensando muchísimo ya cuando empezamos a hacer estos análisis de viernes y empezamos a hablar del obradorismo. Mencionábamos y decíamos, y mucha gente me sigue criticando mi postura, que es inconstitucional, que murieron muchos para evitar la reelección, que es una locura, etcétera, etcétera. Pero yo sigo con esta misma postura. Vamos a las urnas, elijamos por una consulta popular este tema. Yo no he visto un presidente tan popular para jugárnosla tanto. Yo no veo en ninguno de las corcholatas, utilizando ese término que no me agrada porque son personas respetables, desde el canciller de la República, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, todos ellos son personas que no merecen esos términos, tomando la referencia de potenciales candidatos de Morena. Pero yo no veo en la coyuntura la posibilidad de alguien que maneje este tema tan bien como el presidente. El presidente es un comunicador excepcional. He aprendido yo mucho de él. No lo conozco en persona, pero ha cambiado mi perspectiva demasiado de lo que yo exigía en los políticos cuando trabajaba con ellos. Más dicción, más elocuencia, más velocidad, más agresividad. El presidente es totalmente distinto a eso y llega muy bien. Porque él está siempre pendiente, él siempre está allí, es la diferencia. No es que hago un ruido y después me voy y aparezco a la semana o al mes. Él en cambio está continua y constantemente haciendo seguimiento. Su perseverancia, su constancia, esa es la mejor comunicación. Y creo yo que en ese sentido necesitamos tener la posibilidad al menos de que esa opción siga en la mesa. Y esa opción en la mesa es la que Estados Unidos no quiere. Y quizás también la oposición va a hacer fiesta cuando el presidente se vaya y que se dedique a escribir libros y a dar conferencias. Ese momento para ellos será maravilloso. Pero la transformación comunicacional que ha tenido el gobierno de México con el presidente es algo impresionante. Jamás en muchos años he visto un pueblo mexicano que asuma una posición ante el gobierno de Estados Unidos, que no sea el mismo de comunicado de, bueno, está bien, entonces Estados Unidos, ayúdame, necesito tu ayuda, por favor, hagamos un plan, financiémoslo. Entonces, ¿cuándo viene el secretario de Estado? ¿Cuándo va el presidente de México? Gracias por preocuparse. Sí, el narcotráfico, no podemos con el narcotráfico. Entonces, es una cuestión completamente distinta. Y ojo, que aquí hay un tema también de fondo muy complejo, y es el hecho de que se frotarían las manos enormemente China, la India, Sudáfrica, Rusia, Brasil, si la fábrica barata
los recursos baratos del sur de Norteamérica se independizan mucho más del norte. Esa es la gran pesadilla de todas. Oye, y pues a estos parece que lo quieren acelerar porque no es racional, y aunque el presidente mexicano ha sido prudente al no meterse con todo el país, o sea, con todo el gobierno de Estados Unidos, sino decir que los republicanos son esto y aquello. Imagínate el capital que tiene López Obrador. 9 de cada 10 mexicanos en Estados Unidos lo aprecian. 9 de cada 10. Yo te aseguro que si López Obrador se decide a hacer campaña en Estados Unidos contra los republicanos, les anda tumbando muchos votos y pues imagínate, Joe Biden se frotaría las manitas porque él es el que capitalizaría esta campaña. Pero mira, Anthony Wayne fue embajador de Estados Unidos en Argentina y en Afganistán y desde el 2011 fue embajador en México. Él declaró en el juicio del narcotraficante Genaro García Luna que fuera secretario de Seguridad de México. Ya lo condenaron, o sea, es cierto, es narcotraficante. Le van a dar sentencia en junio, pero ya lo encontraron culpable en una corte de Nueva York. O sea, el tipo es un narcotraficante. Aunque dice Felipe Calderón que no sabía nada. Durante 6 años fue su secretario de Seguridad. Es como Lazo ahí en Ecuador, que no sabe nada de su cuñado, ¿no? Y de la gente cercana. Bueno, para que veas cómo opera la derecha, Hugo. Total. Bueno, Anthony Wayne pone este artículo de Fox News que dice: el presidente mexicano amenaza con entrometerse en elecciones de Estados Unidos con campaña de información contra republicanos. Y yo, como ciudadano del pueblo y de a pie, diría: ah, perro, ahora sí no te parece que alguien, un extranjero, se meta en tus procesos internos, pero a la inversa hasta proponen y no condenas el que quieran invadir a un socio. Imagínate cómo se sentiría Canadá si de estos de pronto llegan y dicen: vamos a ir a Canadá a ver qué podemos hacer en Canadá, porque pues obviamente Canadá también repararía. Y mira, no solamente es el Partido Republicano, mira, este es un artículo de The Washington Post. Claro. Realmente, ¿a quién apoya The Washington Post? Pues a los demócratas. Los demócratas, completamente. The New York Times. Pues ahora resulta que no solamente son 4 los secuestrados en Tamaulipas y otras 3 que ya sacaron la nota, porque ya están bombardeándonos con información de que en México desaparecen estadounidenses. Total. Y ahora de Washington Post, que trae a toda la derecha mexicana ahí metida, a los Krause, a toda esa runfla de chayoteros, escribiendo columnas. Dice Mary Ben Sheridan, parente de un Sheridan, un Guillermo Sheridan de acá también muy corrupto, que un vividor del presupuesto. Matamoros, las víctimas de Matamoros o las víctimas representan 550 estadounidenses que están desaparecidos en México. Imagínate el de Washington Post, que siempre pone las notas sobre México así chiquititas, excepto cuando se tratan de malas noticias. Primera plana. Generalmente le ponen, Hugo, este bloqueo para que te suscribas y tengas que pagar para leer el artículo. Sorpresa. Ahora que se habla de esto, mira. Tararán, todo el artículo abierto. Completamente gratis. Tararán. Y profe, el tema de los supuestos secuestrados, Univisión, Telemundo, toda la Florida, hasta mandando reporteros diciendo: aquí fue donde secuestraron y no podemos estar aquí mucho tiempo porque el gobierno dijo que los americanos no debemos estar aquí, así que solo venimos a grabar y nos vamos. O sea, qué absurdo. Y yo he tenido que escribirle, incluso a ecuatorianos que trabajan para Univisión y todo eso, para decirle, o sea, en serio, eres una vergüenza, en serio, en serio. ¿De qué estamos hablando? Para empezar, primeramente, que aprendan de geografía. Bueno, es que ya el tema de ser el concepto de América para los estadounidenses ya se va de nuestros caminos, profe. O sea, esta lucha es simplemente entender que el burro nació burro y morirá burro. Así de fácil y sencillo. Pero que haga esa ofensa como lo hace también el presidente de México con respecto a ciertos conceptos. No podemos pedirle peras al olmo, ¿no? Y bueno, Ken Salazar, claro, es la punta de lanza del Departamento de Estado. Y qué bueno que usted mencione y diga que esta doctrina, porque esto es doctrina de Estado,
no es solamente republicana. Esta doctrina de Estado, esta muletilla, este framing, este enmarcamiento de usar a México, tanto demócratas como republicanos, cuando les conviene, es una doctrina propia de ellos. Que por primera vez un presidente y un gobierno les empieza a dar en la boca, y por no decir una palabra más fuerte, es la primera vez. Y ojo que tenemos que protegerlo al presidente, porque esto se pone fuerte y feo. A un mes de que estuvimos hablando de que Biden llegó, se aplaudió, se las palmaditas, presidente, súbase a la limusina, que yo también puse en mis redes, por favor, que no lo dejen libre al presidente con estos ni demócratas ni republicanos, porque te lo cambian, te lo drogan o lo que sea. Por favor, no, porque no se puede confiar en estas agencias de inteligencia en absoluto. Pero, o sea, la verdad esto es Imagínate inédito. el nivel del absurdo, Hugo. O sea, proponen invasión militar para ayudarnos. Lo dije, ¿Por qué tendríamos que dudar si fueran a liberar a las mujeres afganas de los talibanes? Pero, ups, los talibanes están más empoderados que nunca y las mujeres en Afganistán más empoderadas que nunca, y Afganistán produciendo el 81% de los opioides en el mundo. En Colombia tienen bases militares, tienen ocupación militar en Colombia. ¿Cómo te explicas, Hugo, que si ya no está Pablo Escobar, ya no está el cartel de Medellín, ya no está el cartel de Cali, ya no están los hermanos Rodríguez Orihuela, ya no están los paramilitares famosísimos, los hermanos Castaño, los 3 caínes que se mataron entre ellos por faldas, líos de faldas? ¿Cómo te explicas que si ya no está el cartel del Valle del Norte, ya no están los poderosos carteles colombianos? Colombia, bajo ocupación de Estados Unidos, sigue enviando cantidades increíbles de cocaína a Estados Unidos. ¿Cómo te explicas que fueron a llevar la democracia a Irak y hoy Irak está desgarrado, es uno de los países más violentos del mundo, y con ese récord, con ese summary, con ese currículum vitae, con esa trayectoria, pues, nos quieren venir a civilizar a México diciendo que déjense ayudar, nuestras fuerzas armadas, nuestros misiles y nuestra tecnología militar es nada más para ayudar a los mexicanos a liberarse de los carteles de la droga. Pero ojo, en su resolución dicen solo para combatir a los carteles fuera de Estados Unidos, como si al cruzar de la frontera se dispersaran y así como y se fuera volando hasta Nueva York y solita llegar a las calles de Nueva York. Profe, quieren el litio, quieren los aguacates, quieren todo eso, profe. O sea, no nos engañemos. Quieren el petróleo, quieren las refinerías, quieren todo el Golfo de... siempre en México me han dicho que en Estados Unidos se quejan mucho de que el Golfo se llame Golfo de México, debía haber sido el Golfo bueno, ellos creen que América son ellos nomás, ¿no? El Golfo de Estados Unidos, de Norteamérica. Pero ellos quieren el litio, profe. O sea, no lo duden en absoluto, por un lado. Y en segundo, y usan estos pretextos, la democracia o lo que sea que sea. Ahora no es la democracia, porque ¿cómo pueden mentir y engañar y decir que en México no hay democracia? Entonces dicen, no, es el narcotráfico. Como se inventaron un Osama Bin Laden con el tema del terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de Ucrania también se están inventando un tema. Y ahora han tanteado y se dan cuenta que Asia, Europa, ya no tienen espacio porque se le crecieron los enanos, como decimos vulgarmente en geopolítica, y no han podido con Rusia, no pudieron con Afganistán, no pudieron con los talibanes, como usted bien lo menciona. Entonces van a buscar estos pequeños enemigos, los van a pisotear, los van a reventar, los van a hacer pedazos, como hicieron con Panamá, ¿no es cierto? Como hicieron con alguna isla en algún momento. Y con eso sentirse que el imperio todavía es fuerte, que el imperio todavía predomina, que el imperio todavía domina y que controla. Pero, o sea, yo veo una cosa muy difícil en América en este momento, ya hablando en contexto general, y lo veo con el tema de Venezuela. En el 2017, no, en el 2019. En el 2019, cuando Trump era presidente y se armó el plan para invadir Venezuela, y estaba ya escrito, ¿no? Usted recuerde Ken Salazar y todos los demás, Trump realmente pensaba que podía lograrlo,
El Pentágono hizo una investigación y un análisis de las armas rusas y de qué poseían esos aviones de carga militar rusos que llegaron a Caracas, etcétera, etcétera. Y hicieron un análisis inteligente, creo yo, y le dieron ese informe al presidente de que por vía militar era un suicidio invadir Venezuela. Podrían perder hasta la Florida, era el informe. Y el asunto es que decidieron hacer estos conceptos. Tienen tantos asesores en comunicación estratégica que se inventaron unos conciertos en la frontera para por unos camiones meter armas para formar una guerrilla paramilitar, una cuestión media estúpida en Venezuela. En Venezuela la inteligencia supo de eso, recuerde los camiones que se incendiaron, etcétera. Eso ya es otra historia. Pero si no pudieron con Venezuela, por los famosos Sujoy y otras cosas más, si no pudieron con Venezuela y que perderían muchos marines en el intento, ¿por qué piensan y tienen la idea de que pueden invadir México y salirse con la suya, ¿no? Y estar felices por el tema? Más aún que eso sería el último golpe a las relaciones bilaterales de Estados Unidos con el resto del continente, que están bastante malogradas gracias a la señora Richardson y compañía, y que solamente tienen a unos títeres narcobanqueros, como el caso de Lazo en Ecuador, como el caso en Paraguay, y por ahí algún país chiquitito en Centroamérica. Entonces, si ellos se lanzan a un conflicto de este tipo, realmente se le van a crecer los enanos de una manera impresionante. Y yo no digo que México quiera una guerra, un conflicto militar con Estados Unidos, en absoluto. Pero lo que menciono es que aquella potencia militar de antaño no es más. Aquel pensamiento es como el boxeador que habiendo sido campeón olímpico o lo que sea, a los 60, 70 años quiere emular esas mismas experiencias y se mete con otro joven a pelear y va a sufrir mucho, ¿no? Porque ya pasó ese tiempo. Entonces, no es las mismas circunstancias. Entonces, para el mismo Estados Unidos sería terrible, sería devastador, incluso por la demografía de Estados Unidos, donde existen tantos migrantes, y provocaría incluso divisiones internas dentro de los mismos Estados Unidos. Entonces, tal vez esto quedará solamente en la retórica para las elecciones. Veamos qué van a hacer los demócratas en contestación a quiénes serán los pacifistas de momento, porque Trump ganó las elecciones diciendo que no iba a ir a una guerra contra Rusia, ¿no? Todo lo que decía Clinton de que era belicista, guerrerista y todo lo demás, Trump decía lo contrario, pero sí atacó México. En este caso, ¿cuál será la estrategia de los republicanos? Que potencialmente en un 60% será Trump. Y si se repite la misma campaña con el viejito de Biden, ¿cuál será esa estrategia? No sé, está cambiando mucho la situación en Estados Unidos mediáticamente. El concepto woke ha hecho que Disney, que Amazon, que Netflix, que muchas compañías pierdan mucho dinero por imponer estas temáticas. HBO, imponer toda la ideología en los videos y muchos blancos han decidido, o blancos o conservadores o religiosos, como queramos llamar a tantos grupos demográficos, han decidido quitar sus suscripciones de esas instituciones a tal punto de que están llevando a Disney prácticamente a la quiebra. Entonces, la historia va a cambiar y obviamente los demócratas tienen que cambiar el discurso y adaptarlo a otras condiciones. ¿Cómo van a ganar el voto de muchas personas que se desilusionaron con la ideología woke y también de esto de la cancelación, ¿no? Tenemos estos juicios en Twitter, tenemos el tema de las vacunas. En Estados Unidos estos son escándalos brutales, terribles, muy fuertes. Sí. Y va a ser una campaña muy difícil para los demócratas. Entonces, habrá que ver si ellos van por el lado de la paz y del amor con el presidente de México. Tal vez ya lo están haciendo, por eso vino Biden con tanto amor, cariño y comprensión hacia el presidente de México. Tal vez es que imagínate, Hugo, si el capital político que tiene Biden es demasiado pequeño y la comunidad latina, mayoritariamente mexicana en Estados Unidos, de más de 40 millones, que ven con mucha simpatía a López Obrador. Imagínate qué regalo de la vida para Biden, que se ha encargado de ir dándose al traste solito,
que muchos demócratas están muy decepcionados de su propia gestión, que de pronto López Obrador, el fenómeno electoral en México, mediático, de la historia, diga, vamos a hacer campaña contra los republicanos si siguen insistiendo en la tonta idea de meterse a México. Biden dice laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Quiero responder a esta pregunta a Stefan Schoenbeck. Primero que nada, muchas gracias por el superchat que nos manda. Dice una pregunta. Hay quienes piensan que Estados Unidos invadirá México para tener control de sus puertos e infraestructura, para transportar y robar recursos. ¿Qué piensa al respecto? Yo pienso que ya lo hacen sin necesidad de invasión militar. Y es más inteligente la manera en la que lo han hecho, sin tener que despertar este antigringuismo en América Latina, porque es cierto que es un fenómeno de casi toda América Latina. Si tú hablas con dominicanos, los dominicanos son muy críticos de Estados Unidos, del gobierno, pues, de sus políticas injerencistas, los guatemaltecos, de ahí hasta Costa Rica, y los sudamericanos, bueno, ya ni se diga. Solamente los derechistas en México y en América Latina son muy arrastrados y muy sumisos hacia el norte, pero el resto de personas sí reconocen que pues el injerencismo estadounidense ha hecho más daño que beneficio.